Buen día, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En esta ocasión, nuestro tema a tratar va a ser la parábola con vértice en el punto H, K. Bueno, para comenzar, vamos a recordar el concepto de parábola que se observó en el video anterior. Lo que tenemos aquí es simplemente una parábola con vértice en el punto 0,0, foco en el punto A,0 y la directriz x igual a menos a. Esta parábola entonces abre hacia la derecha. Y a partir de esta gráfica y de esta ecuación y de estos valores, vamos a deducir qué sucede cuando la parábola tiene un vértice fuera del origen. Es decir, en este caso no sería el punto 0,0, sino que vendría a ser cualquier punto del plano. Bueno, vamos a suponer que el vértice está ubicado entonces en este punto. Como vemos, ya no está en 0, 0, sino que está aquí. Vamos a escribir entonces que el vértice es un punto de coordenadas h, k. Bien, ¿qué sucede entonces? Vamos a suponer que es la misma parábola, tiene su misma forma, su mismo tamaño, pero que se le hizo una traslación. Lo que sucedió fue que este punto se corrió hacia la derecha h unidades, es decir, se movió h unidades hacia la derecha y k unidades hacia arriba. De ahí que esas nuevas coordenadas vendrían a ser entonces h, k. Y lo mismo sucede con todos los puntos de esa parábola. Todo se movió h unidades hacia la derecha y k unidades hacia arriba. Lo que quiere decir que podemos ver la nueva parábola simplemente como una traslación de esta parábola que era la original. Entonces, este punto que es el foco, también va a suceder lo mismo, es decir, se mueve h unidades hacia la derecha y k unidades hacia arriba. En otras palabras, h unidades en x y k unidades en y. Entonces, las nuevas coordenadas ya no van a ser a,0, sino que serían a más h, porque le sumamos h a la primera componente. Y la segunda componente ya no sería 0, sino que sería 0 más k, es decir, k. Bueno, bien. Ahora, otro elemento indispensable en nuestra parábola es la directriz. La directriz original en mi parábola, cuya fórmula era y cuadrado igual a 4ax, era x igual a menos a. Pero sabemos que se mueve todo h unidades hacia la derecha y como esto es una x, se le suma, entonces h sería x igual a menos a más h o h menos a, como lo queramos ver. Bien, y entonces de una forma similar va a suceder con su ecuación, con su fórmula. Ya no sería la ecuación y cuadrado, sino que sería y menos k al cuadrado, porque se ha movido k unidades hacia la derecha. Y menos k, acá, entonces la y la reemplazamos por y menos k, sería igual a 4a factor d o por, y en lugar de escribir x, escribimos x menos h, por eso es indispensable ese paréntesis. Es decir, que una vez entendida la parábola original, aquella parábola cuyo vértice es el punto 0,0, a partir de ahí se pueden deducir las otras ecuaciones de la parábola cuyo vértice es h, k. ¿Cómo podemos observar en el siguiente resumen? Entonces vamos a observar este resumen donde podemos observar las diferentes ecuaciones y sus características. Entonces, si tenemos, en este caso, los vértices o el vértice de la parábola, en todas las situaciones va a ser un punto cuyas coordenadas son h, k. Esta primera sería entonces h más a, las coordenadas del foco, h más a, k,
fue la que acabamos de deducir. La directriz sería x igual a menos a más h o h menos a, que es equivalente, y su ecuación sería y menos k al cuadrado igual a 4a factor de x menos h, y la descripción sería una parábola con eje de simetría paralelo al eje x. ¿Qué quiere decir que el eje de simetría sea paralelo al eje x? Que puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, abre hacia la derecha. De la misma forma, podemos deducir entonces aquella parábola con eje de simetría paralelo al eje x que abre hacia la izquierda, que sería tomar la original, sumarle a la primera componente h y a la segunda k. Entonces, vértice h, k, foco h menos a, k, directriz x igual a h más a, ecuación y menos k al cuadrado igual, y la única diferencia entre estos dos sería el signo. Igualmente va a suceder para aquellas que abren hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo es la ecuación? Igual sería entonces, los focos vendrían h, k más a y h, k menos a. La directriz ya no sería x igual, porque recuerden que esta directriz es horizontal, sino sería y igual. Originalmente teníamos y igual a menos a, ahora vamos a tener y igual a k menos a y y igual a k más a, es decir, en cualquiera de los dos casos se le sumó k. Y la ecuación originalmente en el video pasado veíamos que x cuadrado igual a 4ay, acá vendría a ser x menos h. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Siempre la h está asociada con la x y la k con la y. Y igual a 4ay menos k, y esta sería una parábola que abre entonces hacia arriba, como podemos observar acá en la descripción. E igualmente, x menos h cuadrado igual a 4, menos 4a factor de y menos k, sería una parábola que abre hacia abajo. Y aquí podemos observar entonces la descripción gráfica de cada una de esas situaciones. Entonces acá la que abre hacia la derecha con vértice en h, k, todos sus componentes, la que abre hacia la izquierda, vamos a observarlas ahí. La que abre hacia arriba, entonces sería esta su ecuación, x menos h igual a 4a factor de y menos k. Y la que abre hacia abajo sería x menos h igual a menos 4a factor de y menos k. Bueno, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Vamos a mirarlo aquí y ya lo trabajaremos en el tablero. Dice, encuentren, vamos a mirar el enunciado y luego pasamos a analizar qué sucedió ahí. Dice así, encuentren la ecuación de la parábola con vértice en menos 2,3. Encuentre la ecuación de la parábola con vértice en menos 2,3 y foco 0,3. Vértice menos 2,3 y foco 0,3. Bueno, esa es la información que me da el ejercicio. Vamos a analizar la solución de este ejercicio. Obviamente ya está, pero vamos a analizarla. Solamente con esta información ya es posible encontrar su ecuación. Encuentre la ecuación de la parábola con vértice en menos 2,3 y foco 0,3. Bueno, entonces vamos a pasar a hallar esa solución. Partimos de la información original o de la información que nos da el ejercicio, es decir, de aquellos datos, no nos dan más. Y a partir de ahí tenemos que ser capaces de encontrar esa ecuación. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es un pequeño bosquejo de esa información. Al final, pues hacemos la gráfica de forma correcta. Vamos a colocar esa información ahí. Me dicen que el vértice está ubicado en el punto menos 2,3, es decir, que el vértice va a estar ubicado por ahí. También me dicen que el foco está ubicado en 0,3, el foco está ubicado acá, vértice, foco. Si esos dos puntos están ubicados de esa manera, la única opción posible es que esa parábola abra hacia la derecha. Pero sí nos están dando
las coordenadas del vértice y el foco, y es de ahí de donde nosotros partimos y podemos deducir que esa parábola abre hacia la derecha. Como la parábola abre hacia la derecha, entonces tenemos que mirar las ecuaciones de esa parábola. Entonces vamos a observar rápidamente aquí. La parábola que abre hacia la derecha con vértice en h, k tiene entonces los siguientes componentes. Nos dicen que el vértice queda ubicado en h, k. Me dicen que el foco queda ubicado en la ecuación del foco sería h más a, k, es decir, aquella que aparece ahí en el primer lugar. La directriz sería x igual a menos a más h, o x igual a h menos a, que vamos a observar, x igual a h menos a, y la ecuación sería y menos k al cuadrado igual a 4a, factor de x menos h. Serían las ecuaciones de esa parábola, es decir, tenemos que tener presente esta información que podemos observar aquí. Listo. Una vez tengamos esa información, entonces vamos a volver a nuestro ejercicio para seguirlo solucionando. Como podemos ver aquí, siempre colocamos la información original, deducimos de ahí qué tipo de parábola es y ahora vamos a encontrar esos datos. Como podemos observar, esta es la ecuación de la parábola. O sea, que en últimas, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar el valor de K, el valor de H y el valor de A. La Y y la X pues hacen parte de esa estructura de la ecuación que van a quedar ahí. ¿Ok? Bueno, entonces, de acuerdo a la información dada, si me dicen que el vértice tiene coordenadas h, k, y me están diciendo que mi vértice vale menos 2,3, entonces ya encontramos los primeros dos valores. El primero sería decir que h vale o es igual a menos 2, y el segundo sería decir entonces que k es igual a 3. ¿Ok? Listo, ya tenemos los dos primeros valores. Tenemos k y tenemos h. Ahora nos falta el valor de a. ¿De dónde vamos a sacar el valor de a? El valor de a lo vamos a sacar de las coordenadas del foco. Vamos a observar entonces que las coordenadas del foco para nuestra parábola, para nuestro ejercicio, me están diciendo que el foco tiene coordenadas h más a, k. H más a, k. Entonces, a partir de ahí, tenemos que deducir eso. Entonces, como podemos observar, pues k vale 3, y vamos a comparar estos valores con los valores que están aquí. Entonces, ya sabemos que la segunda componente es k, mire, por eso aquí aparece un 3 y allá aparece k, porque me están diciendo que k vale 3. Ahora, ¿cuánto va a ser el valor de a? Sencillo, la primera componente es h más a. ¿Y cuánto vale h más a en este caso? H más a vale 3. Entonces decimos que h más a es igual a, es igual a 0. H más a es igual a 0. Pero resulta que h vale menos 2. Miren, aquí están dando el valor de h. Entonces combinamos estas dos ecuaciones y decimos entonces menos 2 más a igual a 0. Y de ahí concluimos entonces que a es igual a 2. A es igual a 2, que vendría a ser la distancia. Siempre a va a ser la distancia entre el vértice y el foco. ¿Ok? Bien, y ahora lo único que tenemos que, o lo que nos falta, es reemplazar todos los valores en esta ecuación. Entonces tendríamos que su ecuación vendría a ser y menos k, es decir, y menos 3 al cuadrado igual a 4a, pero a vale 2, entonces 4 por 2, factor de x menos h. Este menos hace parte de la fórmula de la ecuación, pero como aquí es negativo, recuerden, menos por menos me daría más, entonces aquí sería x más 2. Bien, y finalmente entonces podríamos escribir y decir que mi ecuación es y menos 3 al cuadrado igual a 8 factor de x más 2. Y menos 3 al cuadrado igual a 8 factor de x más 2.
Y esta es conocida entonces como ecuación canónica de la parábola. Y al igual que la circunferencia, entonces también podemos hablar de la ecuación general de la parábola. Entonces vamos a aprovechar que ya tenemos esa ecuación para deducir la siguiente. Entonces simplemente ya este sería el resumen de ese ejercicio, este sería el resultado y vamos a borrar acá para deducir la ecuación general. Entonces vuelvo a copiarla aquí. Sería y menos 3 al cuadrado igual a 8 factor de x más 2. Lo que vamos a hacer es simplemente desarrollar el binomio, realizar la multiplicación indicada y copiar todo al lado izquierdo. Entonces, en este caso tendríamos el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, 3 por 2, daría 6y más el cuadrado del segundo, entonces sería más 9 igual, se distribuye, sería 8x más 8 por x y ahora 8 por 2, 16. Luego vamos a copiar todo al lado izquierdo, siempre teniendo en cuenta la estructura general de la ecuación de las cónicas, que la vamos a recordar acá. Recuerde que la estructura general de todas las cónicas es ax cuadrado más cy cuadrado más dx más ey más f igual 0. Entonces, en este orden tenemos que escribirla en la parte de arriba. Entonces sería, resulta que no hay un valor para x cuadrado. No importa, se nos escribe porque quiere decir que el valor de a sería 0. Entonces sería simplemente y cuadrado. Este 8x pasaría para acá, menos 8x más 6y, perdón, menos 6y, y cuadrado, este 8 pasaría menos 8x, menos 6y está al lado izquierdo, y este 16 pasaría a restar. ¿Cuánto es 19 menos 16? Entonces aquí me quedaría menos 7 igual a 0. Y tenemos entonces esta que representaría la misma parábola, pero en este caso diríamos que esta sería la ecuación general de la parábola. Entonces tenemos ecuación canónica y ecuación general. Siempre es posible ir en cualquiera de los dos sentidos, es decir, si me dan la ecuación canónica, es decir, esta, puedo llegar a la general desarrollando los binomios. Pero si me dan la ecuación general, también puedo llegar a la ecuación canónica mediante un proceso algebraico de factorización, como vamos a ver más adelante en algunos ejercicios. Bueno, vamos a analizar entonces otro ejemplo y vamos a mirar el resultado de aquí. Bueno, este sería el ejercicio que nosotros acabamos de realizar. Como podemos observar, la gráfica sería entonces una parábola de esta manera, vértice menos 2,3, el eje de simetría sería y igual a 3, pasa por, obviamente, por y igual a 3, y ¿qué? La directriz, y pues sería entonces la forma de esa parábola, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a analizar la siguiente. Solamente vamos a mirar el enunciado, el cual nos dice, analice la ecuación x cuadrado más 4x menos 4y igual a 0. Y de eso entonces tenemos que realizar la gráfica y todo lo concerniente a esa parábola. Entonces vamos a realizar ese ejercicio en particular. Entonces, la ecuación que me dan para realizar, vamos pues a copiarla, x cuadrado más 4x menos 4y igual a 0. Bien, vamos entonces a trabajar ese tipo o ese problemita o esa ecuación de esa parábola en particular. Primero, toda parábola, como nos pudimos dar cuenta en el ejercicio anterior,
al escribir la ecuación general de las cónicas, recuerde que eran ax cuadrado más cy cuadrado. En las parábolas solamente va a existir alguna de las dos elevado al cuadrado, o bien x cuadrado o bien y cuadrado, pero no pueden estar las dos. Siempre que aparezca y cuadrado, esa parábola abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en tal caso que la que aparezca o esté ahí sea x cuadrado, podemos deducir por el momento que esta parábola abre hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de los valores o lo que encontremos más adelante. Bueno, entonces, tenemos una parábola escrita en su ecuación general. Lo primero que vamos a hacer es llevarla a la canónica. Recuerde que se hace con un proceso muy similar a unos ejercicios que hemos realizado previamente. Entonces sería x cuadrado más 4x igual a 4y. Separamos las x de las y de esa manera. Y ahora vamos a sumar una cantidad acá. Recuerde que tenemos que completar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué valor debería sumar ahí para que sea un trinomio cuadrado perfecto? El proceso es muy sencillo. Se coge este número que está aquí, se divide en 2 y se eleva al cuadrado. 4 dividido en 2 me da 2, y luego 2 elevado al cuadrado vuelve y me da 4. En este caso coincide, pero en general siempre se debe hacer ese proceso. Como sumamos 4 al lado izquierdo, por obligación tengo que sumar 4 en el lado derecho porque estamos trabajando una ecuación, y dentro de las propiedades de las ecuaciones está que si se suma una cantidad en un lado, tengo que sumar esa misma cantidad en el otro lado de la ecuación. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pasar a factorizar el lado izquierdo, que sería x más 2 al cuadrado igual, y también vamos a factorizar siempre el valor que acompañe aquí a la y o a la x, como sea el caso. Sería entonces en este caso 4 factor de y más 1. Bien, y ahora observamos entonces las ecuaciones de las parábolas, las ecuaciones que vimos de todas las parábolas, y a partir de ahí deducimos entonces qué tipo de parábola es, hacia dónde abre, si abre hacia la derecha o si abre hacia arriba. Entonces vamos a mirar qué estructura tiene. Podemos observar x menos h igual a 4a factor de y menos k, el lado de derecho está positivo, es decir que podemos concluir en este caso que es una parábola que abre hacia arriba, y su estructura es x menos h al cuadrado igual a 4a factor de y menos k. 4a factor de y menos k. El vértice es h, k. Como podemos observar, el foco sería, la fórmula del foco sería h factor de k más a. H, k más a, perdón. H, k más a. Y la directriz vendría a ser y igual k menos a. Directriz y igual a k menos a. Bien, entonces ya dedujimos que esta era la ecuación correspondiente a esa parábola. Entonces ahora vamos a hallar los valores y reemplazarlos. Es decir, aquí vamos a hacer un proceso contrario. Es decir, vamos a ver esto y de aquí vamos a sacar entonces las coordenadas del vértice, las coordenadas del foco y las coordenadas de y la ecuación de las directrices. Bien, como mi ecuación dice que es x menos h y acá dice x más 2, ¿qué podemos concluir? Pues que h es igual a menos 2. H es igual a menos 2 porque sería la única forma que aquí me daría menos 2 para que me dé más 2. Bien, de la misma manera aquí tenemos que la ecuación dice y menos k y arriba tengo que es y más 1, podemos concluir entonces que k vale menos 1. Si h vale menos 2 y k vale menos 1, entonces podemos escribir aquí y decir que las coordenadas del foco son menos 2, menos 1.
Y nos hace falta un valor, nos hace falta el valor de A, porque A aparece aquí y aparece nuevamente aquí. Y todo lo que está detrás de este paréntesis vale 4A. Entonces, mira, aquí se saca una ecuación, diríamos que 4A es igual a 4. Concluimos entonces que A vale 1. Y si A vale 1, entonces ya podríamos tener las coordenadas del foco. Porque nos dicen que las coordenadas del foco son H, que vale menos 2, coma, K más A. ¿Cuánto vale K? Menos 1. ¿Y cuánto vale A? 1. Si la hacemos la suma rápidamente, ahí pues eso es fácil observar que eso vale 0. Entonces las coordenadas del foco vendrían a ser menos 2,0. Y la directriz que aparece aquí, podemos decir entonces que la directriz es igual a K menos A. ¿Cuánto vale K? Menos 1. Y K vale 1. Me quedaría menos 1, menos 1. La directriz vendría a ser entonces Y igual a menos 2. Bueno, ahora vamos entonces a pasar esa información al plano cartesiano para poder realizar la gráfica de esa parábola. Vamos a copiar el resumen de esta información aquí para poder tener un espacio para la gráfica. Entonces tendríamos que la estructura o su ecuación es x más 2 al cuadrado igual a 4 factor de y más 1. Ecuación canónica. Vértice menos 2, menos 1, foco en menos 2,0 y la directriz y igual a menos 2. Bien, ahora entonces vamos a pasar a nuestro plano cartesiano y realizar la gráfica de esa parábola en especial. Bueno, lo primero que tenemos que ubicar es la información, pues, que acabamos de deducir que está allá. Bien, entonces vamos a trabajar en nuestro plano cartesiano y vamos a empezar por ubicar el vértice. El vértice me dicen que es el punto menos 2, menos 1, es decir, que quedaría por aquí. Menos 2, menos 1 y tendríamos vértice menos 2, menos 1 más o menos en este lugar. Menos 2, menos 1. Me dicen que el foco queda en el punto menos 2,0. Menos 2,0, entonces vamos a ver que el foco queda aquí. Foco menos 2,0. Como podemos observar, si tengo el vértice abajo y el foco arriba, ya eso nos da indicios que la parábola abre hacia arriba. Bien, y ahora la directriz me dice que pasa por y igual a menos 2. Entonces la directriz vendría a ser una recta que va a pasar por acá, y igual a menos 2. Como podemos observar, la distancia entre el vértice y la directriz es igual a la distancia entre el vértice y el foco, que es equivalente al valor de A, en este caso vale 1. Bueno, ahora entonces trazamos nuestra parábola, pero para trazar nuestra parábola necesitamos otros puntos guía y van a ser aquellos que queden alineados con el foco. En este caso tendríamos que reemplazar el valor de X en nuestra ecuación de la parábola. O el valor, perdón, el valor de X es el que vamos a consultar. Vamos a reemplazar el valor de Y, que sería en este caso 0. Bueno, entonces mi parábola dice X más 2 al cuadrado igual a 4 factor de Y, pero es que Y vale 0. Entonces factor de 0 más 1 y 0 más 1 me daría 1. Allá me da 4. Luego paso a el cuadrado. Sería x más 2 igual a más o menos la raíz cuadrada de 4. De ahí me quedaría que x es igual a la raíz cuadrada de 4 va a ser más o menos 2 menos 2 y tendría x1 igual más 2 menos 2 me da 0 y x2 menos 2 menos 2 me daría menos 4. Entonces tendría este punto acá en x igual a 0 y en x igual a menos 4 que quedaría aquí. ¿Para qué?
para poder trazar mi parábola. Estos dos puntos son conocidos como, o es el lado recto de la parábola. Bien, vamos ahora a observar esa parábola, cómo quedaría su gráfica hecha o realizada en GeoGebra. Entonces vamos a hacer uso del programa GeoGebra para dibujar esa parábola en especial. Entonces, vamos a colocar la información inicial que me están dando o que calculamos. Nosotros acabamos de deducir y de ver que el foco de esa parábola, perdón, o el vértice de esa parábola es el punto menos 2, menos 1, menos 2, menos 1. También vimos que el foco es el punto menos 2,0. Menos 2,0. Es un punto menos 2,0. Ahora sí, podemos observar entonces acá el vértice y el foco. La directriz es la recta y igual a menos 2. Podemos observar que aparece en este lado. Y acabamos también de deducir que existen dos puntos especiales por los cuales podemos calcular o sabemos que pasa la parábola, que es el punto 0,0 y el punto menos 4,0, como podemos observar, aparece en este lado. Esa fue la información necesaria para trazar nuestra parábola de esta manera. Vamos a aprovechar que aquí el programita tiene la función de trazar la parábola dándole como datos el foco y la directriz. Y observamos entonces esa parábola que cumple con todas las condiciones que nos dio el ejercicio original. Y podemos observar aquí su ecuación general dada desde un comienzo, que era x cuadrado más 4x menos 4y igual 0. Si deseamos, la podemos ver de esta manera también, que es su ecuación canónica, está escrita en este orden: x más 2 al cuadrado igual a 4 factor de y más 1 y su respectiva gráfica. Bueno, entonces, ahora vamos a mirar otro tipo de ejercicios o a realizar otro ejercicio de aplicación o que tenga que ver con parábolas. Bueno, entonces vamos a buscar un ejercicio para trabajar en este momento. Bueno, vamos a mirar qué ejercicio podríamos realizar de los que aparecen ya en el taller. Ya analizamos dos ejemplos. Dentro de las aplicaciones de la parábola están pues el uso para telescopios, para antenas parabólicas, como podemos observar. De ahí viene pues su nombre. Acá tenemos un ejercicio que podemos luego analizarlo. Vamos entonces a realizar algunos ejercicios donde tengamos un foco y un vértice diferente al punto 0,0. Vamos a mirar entonces ejercicios de esta sección. Vamos a leerlos de la siguiente manera. Dice: en los problemas del 19 al 36, encuentre la ecuación de la parábola descrita. Encuentre los puntos que definen el lado recto y grafique la ecuación. Entonces vamos a tomar aquellas que tengan vértice diferente a 0,0, porque aquellos de vértice 0,0 se trabajaron en el caso anterior, en el taller anterior, y vamos a escoger uno en especial. Vamos a mirar el ejercicio número 30. Entonces, el ejercicio número 30 dice así. Vamos a copiar. Vértice en 4, menos 2 y foco en 6, menos 2. No es mala información dar, y con esa información tiene que ser posible calcular todos los elementos de la parábola. Vértice 4, menos 2
y foco en 6, menos 2. ¿Ok? Bueno, con esa simple información ya tenemos que ser capaces de deducir la ecuación de la parábola. Bueno, y realizar su gráfica con todos los elementos. Entonces, como no me dan sino esta información, entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir o hacer un pequeño bosquejo de esa información para saber o deducir qué tipo de parábola es. Entonces, vértice 4, menos 2, entonces 1, 2, 3, 4 menos 2, vamos a suponer que por aquí está el vértice. Y me dicen que el foco queda en 6, menos 2. 6, menos 2 sería a la derecha, quedaría el foco. Y recuerden que el foco siempre está dentro de la parábola y el vértice viene a ser este punto. Es decir, que aquí podemos concluir que es una parábola que abre hacia la derecha. Es una parábola que abre hacia la derecha, entonces tenemos que nuevamente recurrir y observar aquellas fórmulas para saber cuál es la estructura y las características de esa parábola en especial. Es una parábola con vértice en h, k, es decir, vértice fuera del origen, y que abre hacia la derecha. Bueno, entonces podemos observar que esa parábola vendría a ser la primera, es decir, una parábola con el eje de simetría paralelo al eje X y abre hacia la derecha y sus fórmulas están ahí. Entonces, luego observamos las fórmulas, las transcribimos para tener en cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos que en todos los casos el vértice es h, k. En este caso en particular, el foco vendría ubicado en h más a, k. La directriz vendría a ser x igual a h menos a. Y su ecuación vendría a ser y menos k al cuadrado igual a 4a factor de x menos h, porque es una ecuación una parábola que abre hacia la derecha. Bueno, una vez ya tengamos esa información clara, la transcribimos y vamos a empezar a hallar cada uno de esos valores. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a calcular. Si estas son las coordenadas del vértice y me están diciendo que la ecuación o el vértice es h, k, entonces, muy fácil. Pues decimos que h vale 4 y que k vale menos 2. Entonces tendríamos esos dos primeros valores iniciales. H igual a 4, K igual a menos 2. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podemos concluir de ahí o podemos sacar? Obviamente estos dos coinciden porque si observamos acá, en cualquiera de los dos casos valen K. Pero la primera componente del foco vale H más A. Y aquí vale 6, entonces decimos que h más a es igual a 6. Reemplazamos el valor de h porque ya es conocido. Nos dicen que h vale 4, entonces tenemos que 4 más a igual a 6, y de ahí concluimos entonces que a sería 6 menos 4, es decir, que a vale 2. Como ya tenemos los valores de h, k y a, simplemente los vamos a reemplazar en estas fórmulas y ahí entonces tendríamos los valores de todos. Tendríamos todos los valores, entonces tendríamos ya que nuestro vértice 4, menos 2, ese ya lo tenemos copiado arriba, que el foco vale 6, menos 2. Simplemente ahora podríamos calcular la directriz. La directriz sería x igual a h menos a. ¿Cuánto vale h? 4 y k vale 2 y a vale 2, entonces sería 4 menos 2, la directriz sería por x igual a 2, listo, ya hicimos un cálculo. Luego la fórmula vendría a ser esta ecuación, y menos k, pero k vale menos 2, entonces menos me daría más 2 al cuadrado igual a 4 por a, pero a vale 2, entonces sería 4 por 2, factor de x menos h, y h vale 4, x menos 4.
O sea que esto me va a quedar que y menos 2 al cuadrado es igual a 8 factor de x menos 4. Y para calcular el lado recto, entonces, tenemos que tener en cuenta las coordenadas siempre del foco. Y analizamos lo siguiente. Este foco tiene coordenadas 6, menos 2. Cualquier punto que yo coloque aquí o aquí, la primer componente va a valer 6. ¿Por qué? Porque están alineados de esta manera, están a la misma distancia desde el centro, es decir, que la primera componente vale 6. Lo que tendría que consultar sería entonces el valor de la segunda componente. ¿Cuánto vale aquí y cuánto vale aquí? En ese caso, ¿qué es lo que hacemos? En mi ecuación de la parábola, como estos puntos pertenecen a la parábola, quiere decir que la solucionan, simplemente reemplazamos la x por 6. Entonces me quedaría aquí, y menos 2 al cuadrado igual a 8, factor de 6 menos 2. 6 menos 2 me daría, perdón, 6 menos 4, ¿no? 6 menos 4 me daría 2, y 8 por 2, 16, entonces tendría que y menos 2 al cuadrado es igual a 16, de ahí que y menos 2 va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 16, voy a continuar acá, y luego tendría entonces que y es igual, la raíz cuadrada de 16 vale 4, entonces sería más o menos 4, y este menos 2 pasaría a sumar más 2, y sacamos entonces dos valores, y1 con el positivo y y2 con el negativo. 4 más 2, 6, y y sub 2 sería menos 4 más 2, sería menos 2. Quiere decir que en este punto en especial, aquí, un valor vale 6, que vendría a ser obviamente el de arriba, 6,6, y el otro es menos 2, entonces sería 6, menos 2. Estos valores son los que tenemos que pasar luego a la gráfica. Y además me dice que la directriz es x igual a 2, es decir, que por acá va a haber una recta que va a ser x igual a 2, que sería la directriz de esa parábola. Vamos a realizar entonces el dibujo con GeoGebra para observarlo de una forma más clara. Entonces vamos a compartir GeoGebra para poder hacer ese dibujo de una forma mucho más comprensible, es decir, que se vea la gráfica de una forma más correcta. Tenemos entonces la información aquí al lado izquierdo y vamos a pasar esa información a GeoGebra para realizar entonces su respectiva gráfica. Entonces, esta era la información de mi ejercicio anterior. Vamos a borrar esos puntos y reemplazamos entonces la información que acabamos de deducir en este momento, es decir, se va a realizar la gráfica. Primero vamos a escribir la información dada originalmente, es decir, desde donde partió el ejercicio. El ejercicio decía que el foco, perdón, el vértice era 4, menos 2. Entonces podemos observar aquí que aparece este punto que vendría a ser el vértice. Vamos en este caso solamente a cambiarle su nombre por una V para indicar que este es el vértice de la parábola que queda ubicado en 4, menos 2. También entonces el foco lo podemos, el foco con coordenada 6, menos 2. Como podemos observar aquí, entonces tenemos el foco, coordenada 6, menos 2. ¿Qué otra cosa nosotros acabamos de calcular? La directriz se sabe que es la recta x igual a 2, como podemos observar la directriz está aquí, y luego se reemplaza el lado recto. El lado recto, recuerde que eran los puntos que quedan arriba y abajo del foco en este caso, que la primera componente se sabía que era igual a 6, y nosotros mediante una ecuación pudimos calcular y ver que el punto, uno de esos puntos era 6,6, que debió haber aparecido por acá arribita, ahí lo vemos, y el otro punto entonces es
6, menos 2 que aparece aquí entonces con B. 6,6 y 6, menos 2. Bien, listo. Ahora lo único que debemos realizar es entonces el trazo de esa parábola. Entonces vamos a trazar la parábola y quedaría entonces de la siguiente manera. Vamos a escribirla aquí. Puede uno darle la opción de parábola acá, pero en este caso vamos a hacerla diferente. Como ya tenemos nuestra ecuación, que es y más 2 al cuadrado de igual a 8 factor de x menos 4, entonces simplemente la vamos a escribir en la entrada de GeoGebra para poder realizar la gráfica. Y más 2 y más 2 al cuadrado. Tenemos que encontrar el símbolo para elevar al cuadrado. S, y más 2 al cuadrado igual a 8 factor de x menos 4. Y podemos observar entonces nuestra parábola que pasa por este lado y sería entonces la gráfica correcta de la parábola. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a regresar a nuestro ejercicio. Y los invito entonces ahora a realizar otros ejercicios adicionales para profundizar más en este tema de parábola y ver algunos ejercicios de aplicación de la parábola para casos ya más concretos.